Bienvenidas al estudio de los Hechos, caminando en el cristianismo, presentado por la Iglesia de Cristo en 1 de Mayo. Y feliz viviré, y aunque piensen que tarda en volver, yo confío en Él. Cada día sé más cercano está nuestro encuentro final. Día sin igual cuando le veré tal y como es. Un día se fue, prometió volver. Aquí estoy, siempre fiel. A su lado iré, Él me llevará a la eternidad. Bueno, hermanas, buenos días. Me presento, soy la hermana Melanie, la hermana Mayra y la hermana Mayrani, y el día de hoy les vamos a compartir una lección acerca de Hechos 6 del 1 al 7. El título de esta lectura es Elección de los 7 diáconos. Bueno, antes de iniciar le voy a pedir a mi hermana Mayra que sea tan amable de dirigirnos en oración, por favor. Sí, oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos permites estar aquí reunidas, un grupo de tus hijas. Te pedimos por el estudio del día de hoy y también te pedimos que nos des sabiduría para que quede guardada en nuestros corazones tu palabra. Y también que aprendamos, Señor, a tu ejemplo de ser siervas y que demostremos tu amor y gracia para con todos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanita, una oración. Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, para establecer ese contexto, teníamos que saber que la comunidad cristiana en Jerusalén, establecida en Jerusalén, estaba creciendo exponencialmente, pero no solo estaba creciendo aumentando el número de los discípulos judíos de origen judío, sino que también había judíos convertidos, pero que ellos nacieron griegos, es decir, helenistas. Y ese término se refería a que ellos hablaban griego, pero venían de la diáspora. Pero el conflicto no era tanto entre los varones o los miembros masculinos, sino que era entre las viudas helenistas, es decir, las que eran griegas y se convirtieron al judaísmo, y ellas decían que había una brecha en la distribución diaria de los bienes y alimentos y ayudas, ya que ellas se quejaban de que la distribución no era equitativa en ese momento. Y esto siempre nos revela, como en muchas otras historias de la Biblia, por ejemplo, en el caso de Job, y su tío, que conforme crece el número de población en cierto lugar, va a tener problemas en la distribución de los bienes que se tengan. Entonces, no se podía continuar de esta manera, ya que había problemas de organización y eso perjudicaba de una u otra manera a la fe de las personas que estaban congregadas ahí. Continuando. Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para subir a las mesas. Ok, bueno. Para atender la situación que se estaba llevando a cabo, los 12 discípulos, no vamos a decir discutieron, sino que hablaron entre ellos y dijeron: ok, nosotros no podemos descuidar la obra por servir las mesas. Y esto no lo decían como un servicio indigno o algo como debajo de ellos, sino que ellos tenían una misión. Ustedes se acuerdan cuál era, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, que es el que nos queda a nosotros en el día de hoy. Bueno, entonces ellos decían que ellos no podían descuidar esta tarea para dedicarse a distribuir los bienes. Entonces dijeron que iban a establecer a alguien que tuviera ese mandato como prioridad. Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Bueno,
los apóstoles propusieron que la misma comunidad eligiera a los hombres de los cuales ellos iban a brindar testimonio. ¿Esto para qué? Para que las características garantizaran que se iba a distribuir de manera equitativa. Porque imagínense que ustedes estuvieran en la situación en la que su ayuda o su alimento proviniera de alguien ajeno a su pueblo. Es decir, ¿qué pensarían los helenitas de que todos los que eligieran qué tanto iba destinado hacia ellos no fuera helenita? Entonces, los discípulos eligieron que el mismo pueblo eligiera, como se hace en la actualidad, el mismo pueblo elige a quien los gobierna. Algo parecido se podría decir que fue. Entonces, las personas iban a ser de confianza para el pueblo y tanto su carácter como su capacidad para liderar y administrar lo que se les dio iba a estar garantizado y se encargarían formalmente de esta tarea. Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Bueno, y esto era para que no se descuidara la obra, que era practicar y la obra práctica de servir y aparte predicar, ya que los apóstoles se seguirían dedicando de manera constante a la oración y al ministerio de la palabra. Esto resalta que la vida de oración era muy sostenida y la enseñanza era como un trabajo tal cual. No era que se dedicaran en un momento de su vida libre, no, era toda su vida y en ratos libres ellos tenían la obligación de delegar todas las responsabilidades que ellos cargaban. Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Bueno, y la propuesta de los apóstoles resultó aceptable para toda la comunidad y la comunidad eligió a los 7 varones que más adelante serán los diáconos. Y de aquí, si se dan cuenta, el que más resalta es Esteban, ya que la Biblia lo describe como un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Y alguno de ustedes recuerda a qué se dedicaría más adelante ese Esteban, el que menciona? Al evangelizar. Él sería el encargado de llevar una tarea mucho más importante de la que se le administró ahorita. Él sería el encargado de evangelizar a miles de personas mucho más adelante. Sin embargo, no podemos dejar de lado a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, ya que este último fue un convertido al judaísmo que abrazó la fe cristiana después de haber nacido en Antioquía. Y el hecho de que todos sus nombres sean griegos proviene de la misma sensibilidad de las personas a querer elegir a otras personas que los representaran como tal. Hechos 6:6. A los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando impusieron las manos. Este pasaje más que nada recalca el poder de la oración, de nuestra fe. De decir, ellos se van a encargar de esto, pero no sin antes nosotros vamos a pedir, vamos a orar por ellos, porque es la máxima bendición que una persona puede dar por otra, el hecho de orar. Entonces, este gesto va a simbolizar la transmisión de la autoridad y de la responsabilidad que ellos delegan a las manos de ellos. La bendición de Dios sobre su servicio y el reconocimiento oficial de la responsabilidad que ellos van a ejecutar a partir de este momento. Hechos 6:7. Y creció la palabra de Dios y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, y como lo sabemos, como la práctica nos lo deja en vista, la buena organización siempre da buenos frutos. No hay forma en que una organización realizada de la manera adecuada falle, ya que se conservó la iglesia y la palabra de Dios se seguía extendiendo más allá de lo que había en Jerusalén tal cual. Y el número de discípulos crecía y algo notable ocurría, ya que muchos de los sacerdotes judíos comenzaron a creer a Jesús y a sumarse a la fe cristiana. Y este versículo en sí muestra que resolver bien una problemática y dejarla bien establecida, como siempre puede pasar en alguna de, no esta, sino en todas las congregaciones que vimos a lo largo de la Biblia, puede fortalecer el testimonio de los miembros de dicha congregación. Y bueno, hermanos,
Para concluir, tenemos una pequeña reflexión que nos va a hacer el favor de decir la hermana Mayra. Este pasaje muestra el crecimiento de la Iglesia. Trae consigo desafíos organizativos y tensiones culturales que no deben ignorarse. La comunidad cristiana primitiva supo enfrentar el problema de discriminación en la distribución de ayudas de manera sabia y participativa. Los apóstoles entendieron que su responsabilidad principal era el ministerio espiritual de la oración y la enseñanza de la palabra, pero también reconocieron la importancia del servicio práctico y la justicia social. Al delegar la tarea a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, la Iglesia pudo mantener la unidad, atender a todos con equidad y seguir creciendo con poder. Esta experiencia enseña que cuando se solucionan los conflictos con humildad, organización y liderazgo, guiado por Dios, la obra del Evangelio florece y llega incluso a quienes parecían más alejados, como los sacerdotes judíos que comenzaron a creer. Bueno, hermanas, espero que hayamos aprendido algo todas acerca de la elección de los 7 diáconos. Espero que sea de provecho y que no solo se quede aquí en una lectura o en una clase, sino que la pongamos en práctica. Cada vez que se venga una universidad en la iglesia, decir, ok, aquí tenemos ejemplos de cosas que se deben de poner. Tenemos unos pasos, pero sobre todo ponerlo en las manos de Dios a través de la oración. No hay nada que Dios no nos pueda revelar a través de la confianza total que disponemos en Él. Para despedir tenemos una pequeña oración, por favor. Amado Dios, te damos gracias por el estudio del día de hoy, porque ha llegado a su fin. Te pedimos, Padre, que lo que hayamos escuchado y hayamos entendido, lo pongamos en práctica en nuestra vida diaria, y que nuestras acciones hagan ver tu amor y tu verdad. También te pedimos, Padre, porque sabemos que tenemos muchos errores, pero aún así, Señor, tienes misericordia de cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, a que nos ayudes a ser como esos líderes que usaste tu Padre para servirte, y que seamos igual que usted, un siervo o siervas de ti, Padre. Todas estas cosas te las pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, no nos queda nada más que decir que muchas gracias por su atención y esperamos de verlas nuevamente, y a las que nos están escuchando por todas las plataformas, que Dios los bendiga, y no se olviden de volver a checar esta y otras lecciones más adelante. Amén. Gracias.